Bueno, entonces, ¿qué fue que quedamos la vez pasada? Vimos lo que era la circunferencia, vimos también lo que era la elipse, ¿cierto? Y les quedó una tarea. ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les fue con la tarea? Entonces teníamos, era la ecuación x cuadrado más 4y cuadrado más 2x menos 24y más 8, ¿cierto? Y esto igualado a 0. Entonces la idea era verificar que esta ecuación correspondía a una elipse y entonces determinar lo que era el centro, los vértices y el foco, ¿no? Entonces, o sea, hay que determinar quién es el centro, las coordenadas del vértice, o sea que necesitamos quién es A, quién es B, quién es C para el foco. Y teníamos que la ecuación teníamos la siguiente relación, que b cuadrado es igual a a cuadrado menos c cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que podría hacer uno acá? ¿Qué empezaría haciendo uno para determinar si es una elipse o no? Muchachos, ¿qué empezarían haciendo? ¿Sí me están escuchando ahí bien, muchachos? Sí, profe. Entonces, lo que empezaríamos haciendo sería agrupar, ¿cierto? Las X, agrupar las Y y hacer lo que es completación de cuadra. Lo mismo que hacíamos con la circunferencia, ¿cierto? Entonces, agrupamos las X, luego las Y. Aquí sería menos 24Y igual y pasemos a restar ese menos 8. ¿Listo? Mm, Bueno, entonces vamos a completar primero cuadrados aquí con esta X. Entonces, para completar cuadrados con la X, ¿qué número debo sumar y restar? Bueno, ¿qué número debo sumar a ambos lados? Creo que la completación de cuadrados será tomar este del medio, dividirlo por 2 y elevarlo al cuadrado, ¿cierto? O sea que ¿qué número sumamos a ambos lados? Pues el 1. Entonces quedaría x cuadrado más 2x más 1 más 4y cuadrado menos 24y y entonces aquí sería menos 8 más 1.
¿sí? Hemos sumado este 1. Ahora, para aquí en estos en estos tres ya tenemos lo que es un trinomio cuadrado perfecto de la forma de x más 1 al cuadrado. Para el segundo vamos a factorizar este 4. Entonces me quedaría y cuadrado menos 6y, ¿cierto? Igual a menos 7. Y entonces, con esto que está aquí adentro, vamos a hacer la completación de cuadrados. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tomamos lo mismo, tomamos el del medio, lo dividimos por 2 y lo elevamos al cuadrado, nos daría 9, ¿cierto? Y entonces usted dirá, bueno, ¿y cómo hago para sumar ese 9? Porque es que tengo que sumarlo aquí dentro de este paréntesis, ¿cierto? Entonces no puede ser el mismo 9 acá afuera. Hay dos formas de hacerlo. Una sería sumar el 9 acá adentro y al multiplicarlo por 9 es el que voy a restar, o vamos a ir sumarlo y restarlo ahí adentro para que sea más fácil entenderlo. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Esto lo dejamos igual, el 4 lo dejamos aquí quieto. Y entonces sumamos el 9 y restamos el 9. ¿Listo? Entonces, estos tres ya me dan un trinomio cuadrado perfecto. Me quedaría y, como hay un menos, entonces coloco el menos. La raíz cuadrada de este es 3, elevado al cuadrado. Ponerlo aquí, este es el paréntesis grande y este es el del trinomio. Y el menos 9 que está acá afuera, lo dejamos ahí. Luego distribuimos otra vez este 4 y ya este número que me queda constante lo pasamos a sumar al otro lado. Voy a hacerlo aquí al lado. Quedaría x más 1 al cuadrado más 4 veces y menos 3 al cuadrado menos 4 por 9 nos da 36 y con la menos 7 y pasamos a sumar el 36. X más 1 cuadrado más 4 veces y menos 3 al cuadrado sería menos 7 más 36, ¿cierto? Sí, está bien. Estamos bien, ¿no? Entonces, ¿qué haría? X más 1 al cuadrado más 4 veces y menos 3 al cuadrado igual a 37, 36 menos 7 me daría 29, ¿no? Bueno. Y entonces recuerden que la fórmula de la elipse tiene que quedar igualado a 1, ¿cierto? Entonces, como tiene que quedar igualado a 1, vamos a dividir a ambos lados por 29. Entonces, me quedaría x más 1 al cuadrado sobre 29 más 4 sobre 29 por y menos 3 al cuadrado igual a 1. Y entonces ya tenemos el centro, ¿cierto? Nota que recuerden que a lo que queríamos llegar era una fórmula de esta forma. Sobre, bueno, aquí digamos a cuadrado. Es que depende de dónde esté el mayor, ¿no? Pero vamos a colocarlo de esta forma. Igual a 1, ¿cierto? Entonces el h, acá es el centro, entonces el centro nos daría ¿quién? ¿Qué coordenadas tendría el centro?
Menos 1 y 3. Menos 1 y 3, muy bien. Listo. Bueno, necesitamos identificar cuál de los dos es mayor para entonces decir quién es el A, ¿no? Note que ambos, ¿sí? Que para interrumpirle, ¿será que me puede hacer el favor de volver la parte anterior un momentito? Listo, gracias. Profe, una pregunta, ¿Sí? ¿de dónde salió? O sea, ¿cómo ese 9 se transformó a 36, por favor? ¿Cómo salió qué? ¿El 36? Sí, señor. Ah, ya, entonces teníamos que, como hay un paréntesis acá, hay un 4 afectando fuera del paréntesis, entonces para completar el cuadrado vamos a sumar y a restar ahí dentro del paréntesis, ¿sí? Sumar y restar con 9 es como si sumáramos con 0, es decir, no se está alterando para nada lo que está acá adentro, ¿cierto? Entonces, sumo 9 para que me dé el trinomio cuadrado perfecto y el menos 9 lo dejo aquí a un lado. Entonces, este 4 lo distribuyo con el primero y con este segundo. Entonces, 4 con este Vale, primero profe. me da este y 4 con el 9 pues me da el 36. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Bueno, entonces ya tenemos nuestro centro. Necesitamos determinar entonces quién es mayor, si este que está aquí o el que está acá, ¿no? Nota que para determinar quién es el que está en la coordenada Y, lo que queda al lado del paréntesis siempre es un 1. Es decir, yo tengo que tratar de ver esto como una división. ¿Cómo lo hago? Esto me quedaría x más 1 al cuadrado sobre 29 y a esto le va a sumar y menos 3 al cuadrado sobre 29 cuartos. ¿Sí? Nota que esto es exactamente lo mismo que está acá arriba, ¿sí? Son exactamente equivalentes. Si yo hago la división entre fracciones en esto que tengo acá, me da lo mismo, ¿no? Porque le coloco el 1 aquí, entonces sería el 4 con el de arriba y el 29 con el de abajo, entonces da exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, obviamente el mayor es el 29, ¿no? Tenemos que A cuadrado es 29 y tenemos que B cuadrado es 29 cuartos. O sea que ¿quién sería A? La raíz de 29. Raíz cuadrada de 29, muy bien. ¿Y quién sería B? Raíz de 29 sobre 2. Raíz cuadrada de 29 sobre 2, muy bien. Entonces, bueno, ahorita miramos bien las coordenadas del centro. Porque aquí con A y con B podemos determinar, perdón, los vértices, ¿no? Con A y con B podemos determinar los vértices, pero me están pidiendo las coordenadas. Entonces, ¿cómo serían las coordenadas? Entonces, primero tengo que ubicar mi hélice. En el centro sería menos 1,3, o sea, vamos a pintarlo como para este lado. Entonces, menos 1 que está por acá. Y subo 3 unidades. Este sería el centro, ¿cierto? Raíz de 29 es aproximadamente ¿cuánto? ¿Cuánto le da? $5.3. Aproximadamente 5,3.
O sea que 5.4. 5.4, más cerquita, unos 5.38 más o menos, ¿cierto? Pongamos 5.4 y 29, raíz de 29 sobre 2, pues nos daría 2.7, ¿no? Pues la mitad de este. O sea que, ¿qué hacemos? Vamos a ubicar, aquí está A y le vamos a sumar 5,4 unidades para acá, para la izquierda, para la derecha y a la izquierda. Es decir, aquí está el 0. A menos 1 le sumo 5, haría 4, ¿no? Yo creo que me va a tocar hacer más largo esto. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4 más o menos por acá. Y si aquí está el 5, aquí está la mitad, un poquito antes de la mitad, ¿no? Lo mismo acá, le sumamos 5 unidades, entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Por acá está la mitad, un poquitico antes de la mitad. Aquí tenemos los vértices, ¿no? Y con respecto a la altura, entonces sería sumar 2,7. Entonces aquí está 3, 4, 5, 6, un poquitico antes del 6. Y lo mismo hacia abajo, ¿no? 1, 2, 3, un poquitico antes, por acá. ¿Sí? Entonces más o menos esto nos daría nuestra hélice. Serían los otros vértices. Bueno, entonces, ¿cómo serían las coordenadas de los vértices? Entonces, las coordenadas de los vértices sería vértice 1 sería, en X es menos 6.4, ¿cierto? Aproximadamente. Y en Y, ¿cuánto nos da en Y? Fíjate que en Y estamos a la misma altura de donde está el centro, ¿cierto? Y el centro está ¿en qué altura? 3. En 3, muy bien. Listo. Ahora, el segundo vértice sería en X, nos daba a menos 1, le sumaba 4.4, es que era la cosa, ¿cierto? 4.4 y la coordenada en Y, pues el mismo 3. Luego el tercer vértice sería en X, nos va a quedar siempre sobre la coordenada X del centro, que sería menos 1, ¿cierto? Aquí nos da menos 1, coma, la coordenada en Y, pues sería a 3, le voy a restar 2.7. ¿Nos da cuánto? 3 menos 2.7. 0.3. 0.3, muy bien. Y el último vértice me daría entonces menos 1, ¿qué? 5.7. 5.7. Muy bien. Al contrario. Ese es el 3 y el 4, ¿no? Ese es el... Ah, ya, gracias, sí. Ajá.
Y el 3 es el que está acá arriba, que sería este. Y el 4 es el que está acá abajo, que es este. Gracias. ¿Estamos todos? Faltaría ahí son los focos, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo hallamos los focos? Entonces, necesitamos hallar quién es C. Entonces, recuerden que teníamos la fórmula que B cuadrado es A cuadrado menos C. B cuadrado es A cuadrado menos C cuadrado. Entonces, tendríamos que C cuadrado es A cuadrado menos B cuadrado. ¿Cierto? Y A cuadrado era 29. B cuadrado era 29 cuartos. Y entonces hacemos la resta, ¿cierto? ¿Cuánto nos da 29 menos 29 cuartos? ¿Cuál es? 87 cuartos. 87 cuartos, muy bien. O sea que C sería raíz cuadrada de 87 sobre 2, exactamente. Y entonces, ¿esto es aproximadamente cuánto? Un 4.7 más o menos, ¿no? Entonces los focos, recuerden, los focos estarían aquí sobre este eje paralelo al eje X, ¿cierto? Entonces hay que sumarle más o menos 5, ¿no? Entonces aquí está menos 1. Le sumamos 5, daría en 4, pero un poquito antes del 4, ¿no? Sería menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, entonces un poquito antes del 4, como por acá. Y lo mismo acá, un poquitico antes del menos 6. Más o menos como por acá. 5. Un poquitico antes del menos 6, como por acá. Entonces, digamos, foco 1, digamos que este es el foco 1 y este es el foco 2. ¿Alguien tiene por ahí activado el micrófono? Este es el foco 1 y el foco 2. Entonces, el foco 1 nos daría, gracias, Joser. Entonces, el foco 1 sería en X a menos 1 le resto lo que nos dio C, ¿cierto? Entonces, menos 1 menos 4.7 nos daría menos 5.7. Y la coordenada en Y pues sigue siendo la misma altura del vértice, que sería 3. Y el foco 2 pues sería sumarle el 4.7 a menos 1, o sea que nos daría 4.7 sobre el 3. ¿Listo? Entonces ahí ya tendremos toda la información que nos estaban dando. ¿Preguntas?
No. Bueno, entonces ya tenemos lo que es la circunferencia y ya tenemos lo que es la elipse, ¿no? Entonces la elipse es un caso particular de lo que es la circunferencia. Ahora vamos a ver lo que es la parábola. En rojo, parábola. Entonces, para la parábola vamos a tener en cuenta también un foco. Y una recta. Que se conoce como eje de la parábola. Y a ver, aquí me falta algo. Que me falta algo. Deme un momentico, muchachos. Bueno, entonces aquí vamos a considerar
digamos, todos los puntos en el plano tales que su distancia al eje de la parábola es igual a su distancia al foco. Entonces, ¿cómo así? Entonces necesitamos puntos de tal forma, digamos, por ejemplo, este punto no estaría en la parábola. ¿Por qué? Porque esta distancia no es igual a esta distancia, ¿cierto que no? Pues esta es mucho más pequeña. Entonces, tengo que ubicar puntos de tal forma que su distancia al eje de la parábola sea igual a la distancia al foco. Entonces, por ejemplo, algo como así más o menos. Piénselo de esta forma. Y noten que esta distancia es similar a esta distancia que está acá. ¿Sí? Entonces, este vendría siendo, supongamos que es exactamente igual, pues esto vendría siendo un punto de la parábola. Obviamente no es el único, ¿no? Si yo me muevo un poquito más digamos, como hacia el noroeste, ¿cierto? Entonces tengo que subir un poquito más también para que la distancia al foco aumente, ¿no? Entonces, como que si me muevo más para acá arriba, tengo que subir otro poquito para acá. Entonces, como que va tomando esta forma. Y así sucesivamente, lo mismo por acá. Digamos, si va bajando, pues se va acercando también. Y va tomando esta forma la figura geométrica que estamos representando. Entonces, la parábola tiene esta forma. Y siempre cumple entonces que la distancia, cualquier punto que esté en la parábola o la distancia de este punto al foco es la misma distancia de este punto a la recta, al eje de la parábola. Siempre son iguales, ¿cierto? Siempre estas distancias deberían ser iguales. Y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la ecuación de la parábola? Es un poco diferente a la ecuación que presentamos para lo que es la circunferencia y para el elipse. Aquí sí cambia un poco ya. Voy a hacerla por acá al ladito. La ecuación vendría siendo vamos a tomar dos casos que son los de interés, pues hay otros más complicados, ¿no? Pero entonces vamos a tomar los casos en donde este eje de la parábola, uno sea paralelo al eje X y otro sea paralelo al eje Y, ¿sí? Para representar sus ecuaciones. Entonces, primero, si el eje focal es paralelo al eje X, entonces la ecuación tiene esta forma. Y menos K elevado al cuadrado igual a 4P por X menos H. Aquí si P es mayor que 0,
la parábola abre hacia la derecha y si P es negativo, la parábola abre hacia la izquierda. Ah, perdón, aquí es el eje focal, aquí claro, el eje focal es, digamos, el que pasa por el foco, pero perpendicular al eje de la parábola, ¿no? Llamamos eje focal. Entonces, claro, vendrían siendo parábolas de esta forma, digamos, una podría ser de esta forma, en el caso que el P sea negativo, ¿cierto? O podría ser de esta forma. No, hagámosla para que no vamos a pensar que es una hipérbola. De esta forma, si el P es positivo, ¿listo? Claro, puede estar aquí centrado o un poquito más arriba o un poquito más abajo, incluso puede estar como por acá también, dependiendo de dónde tengamos el centro, ¿no? O donde tengamos el foco. Bueno, aquí las coordenadas del foco van a ser P más H, K, dependiendo con respecto a esta fórmula, ¿no? Ahora, el segundo caso es cuando el eje focal es paralelo al eje Y. Su ecuación es x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. Y entonces tenemos que si este p es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba y si este p es menor que 0, entonces tenemos que la parábola abre hacia abajo. Bueno, entonces, digamos, tendríamos dos casos. Así, digamos, este si el P es positivo, y podríamos tener otro caso así cuando el P es negativo. ¿Listo?
Vamos a ver un ejemplo. Describa la ecuación de la parábola con vértice cuyo foco y con foco, perdón, y con foco 1,4 y realice un bosquejo de ella. Entonces, bueno, aquí falta decirnos lo que es el vértice, siempre es el punto más bajo o más alto, dependiendo de si está abriendo hacia arriba o más hacia la derecha o más hacia la izquierda, dependiendo de dónde esté abriendo, ¿no? Vendría haciendo como el eje por el que el punto con el que se cruza con el eje focal y la parábola. ¿Listo? El punto de corte entre esos dos. Donde este vértice tiene coordenadas h como acá. Bueno, aquí no dejo el eje focal, el foco, ya el vértice. Voy a poner el foco para el eje Y, ¿cierto? Aquí el foco, pues lo que le vamos a sumar el P va a ser a la coordenada. ¿Soy solo yo o no se escucha? Sí, profe, no se escucha.
Aló, aló, aló. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ahora sí. Sí, profe. Listo, voy a volver a compartir. Listo, ahí están viendo mi pantalla y me están escuchando bien. sí, sí. Listo, perfecto, gracias. Entonces, necesitamos ahora, ya tenemos el vértice del foco, entonces el eje focal, paralelo al eje X o al eje Y. Recuerden que el eje focal es la recta que pasa por el vértice y por el foco, ¿no? Por el Y, ¿no? ¿Cierto? El eje focal pasa por el Y. Corta el eje Y, o sea que sería paralelo a quién, al eje Y o al eje X. Recuerde que el foco pasa por estos dos, o sea que el eje focal vendría siendo este que está aquí, ¿no? Bueno, esto se me está trabando. Deme un momentico, porque no me raya. Bueno, vamos a borrar esto. El eje focal vendría siendo este que está aquí. Ay, rayos. Sería este que pasa por aquí, ¿cierto? Sería el eje focal. Entonces sería paralelo al eje X. O sea que vamos a considerar la primera fórmula, esta que está aquí, ¿cierto? Y menos K al cuadrado igual a 4P por X menos H. Entonces sería Y menos K al cuadrado igual a 4P por X menos H, ¿cierto? Recuerden que H, K son las coordenadas del vértice, o sea que este sería H y este sería K. Entonces sería Y menos 4 elevado al cuadrado igual a 4. Ahorita miramos quién sería P por X menos H, que sería menos 2. ¿Quién sería P? Recuerden que P es la distancia del vértice al foco, ¿no? ¿Cuánto haría? 3. 3, muy bien. Sería Y menos 4 al cuadrado igual a 12 por X más 2. ¿Estamos? Y pues la parábola viene siendo de esta forma, ¿no? Más o menos. Un bosquejo, pues. Como el P es positivo, pues abre hacia este lado, ¿no? Digamos, siempre abre hacia donde está el foco. Partiendo del vértice hacia donde está el foco. Ah, ok. ¿Listo? Voy a ponerles otro ejemplo. Y les doy ahí 5 minuticos y ustedes lo hacen. Entonces, otro ejemplo. Muestre que la ecuación
x cuadrado menos 6x menos 12y más 69 igual a 0 representa una parábola luego hallar las coordenadas del vértice foco y haga un bosquejo de su gráfica. Hay 5 minuticos ahí. Y al final de la clase yo les comparto las diapositivas, claro que sí. La directriz es la misma recta, la recta de la parábola, ¿no? Es decir, esta recta o eje de la parábola es lo que llamamos la directriz. ¿Listo?
¿Listo? ¿Estamos, muchachos? ¿Ya? Completamos cuadrados aquí con el X. Entonces tenemos que sumar ¿cuánto? Sería medios. Sería- 6 medios se le da al cuadrado. Ujú. ¿Cuánto da? 6 medios al cuadrado. 9. Exactamente. Entonces vamos a sumar 9 a este lado. 12y lo dejamos quieto, el más 69 también. Y sumamos entonces 9 también acá al otro lado. Entonces con estos tres tengo un trinomio cuadrado perfecto que sería x más o menos. ¿Qué colocaríamos ahí? ¿Un más o un menos? Menos, ¿no? Un Menos. menos, ¿cierto? Por este menos que está aquí, entonces debería ser un menos. Entonces ¿menos quién? 3. 3 al cuadrado menos 12y más 69 igual 0 más 9 pues 9. Y listo, pasamos todo entonces al otro lado. El cuadrado lo dejamos aquí quietico. Entonces pasamos lo demás al otro lado, sería 12y positivo y el 69, perdón, aquí va, bueno, ponemos el 9 al final. El 69 va negativo y el 9 que teníamos ahí. Entonces nos quedaría x menos al cuadrado 12y menos 69 más 9 Menos. menos 60, exactamente. ¿Y qué más podemos hacer ahí? Factoriza 12. Factorizamos 12, entonces nos quedaría y menos ¿cuánto? 5. Menos 5. Listo. Entonces ya ahí tenemos la fórmula. Recuerden que la fórmula es x menos h al cuadrado 4p por y menos k, ¿cierto? Entonces recuerden que el vértice tiene coordenadas h, k, entonces aquí el vértice sería ¿quién? Menos 3 y menos 5. Menos 3 y No, no. 5, no. 5 menos 3 y menos 5. Ok. No, ahí no escucho 3 y bien. 3 y 5, muy bien. Ambos positivos, ¿cierto? Ujú. Ahora, ¿quién sería P? Para determinar el foco necesitamos determinar quién sería P, ¿cierto? O sea que este 12 que está aquí necesitamos que 12 sea 4 por P, o sea que P sería ¿cuánto? 3. 3. Y este 3 lo sumo en la coordenada X o en la coordenada Y. En la Y. En la Y, ¿cierto? Entonces sería 5 más 3. A ver. O sea que el foco tiene coordenadas 3,8. ¿Listo? Y ya, ahí tenemos toda la información para hacer la gráfica. Entonces, dibujamos nuestro plano. Tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué en los vértices quedaron positivos los números? Ah, porque recuerde que tal como con el menos, tomamos el H y el K, ¿no? Es decir, si hay un más, es porque el H es negativo.
Si hay un más acá es porque el K es negativo también, pero como nos está dando ahí el mismo menos, entonces lo tomamos tal cual. Lo que sigue después del menos, ¿no? Ah, bueno, Es ya decir, entendí. cuando usted tenía, por ejemplo, x más 3, si fuera por ejemplo algo así, entonces yo tengo que tratar de verlo como x menos algo. Y ese menos algo aquí debería ser menos 3. Entonces, justo lo que sigue después del menos es la coordenada del vértice. ¿Listo? Entonces, si llegara a pasar eso, entonces pondríamos en el vértice ya -3. Ajá, exactamente. Así como hicimos con la circunferencia. Recuerden que en la circunferencia nos salió una vez en un ejemplo que vimos por ahí un más. Entonces teníamos que tomar la coordenada, teníamos que tomar era el menos. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a dibujar aquí. Necesito 3,5 para el vértice. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí tendríamos el vértice. Y el foco sería 3, esto no va a alcanzar. 5, 6, 7, 8. Más o menos por acá. ¿Cierto? Entonces el foco estaría por acá. Vértice y foco, ¿cierto? Y listo. Entonces la parábola abre de esta forma. Más o menos, pues. Un bosquejo, ¿no? Ya cuando veamos más adelante lo de funciones, pues ya uno puede determinar entonces quiénes son los cortes. Aquí tendría un corte. La parábola representa una función. Lo que es la elipse y la circunferencia no. Pues se pueden ver como dos funciones, pero por separados. Pero la parábola sí es una función. Claro, dependiendo de hacia dónde abra, entonces así mismo uno decide función con respecto a qué. Pero entonces ella siempre va a tener unos cortes, ya sea con el eje X o con el eje Y. Entonces, ya vamos a ver más adelante cómo determinar esos cortes. Listo, hasta ahorita preguntas, dudas. No, todo bien. Listo. Uy, son las 8:15. Nos rinde menos así, ¿no? 4. Bueno, vamos a ver ahorita entonces lo que es la hipérbola. Uy, uy. La hipérbola. Entonces, la hipérbola se define como el conjunto de puntos tales que la resta de las distancias es decir, distancia mayor menos distancia menor a dos puntos fijos F1 y F2 llamados focos es una constante positiva (2A). Entonces, la hipérbola viene siendo así, como todos los puntos en el plano, tales que la distancia de ese punto a foco 1, usando la distancia mayor, pues menos la distancia menor, la distancia del otro foco es 2A.
Entonces, gráficamente viene siendo como algo así. Vamos a hacer aquí nuestro plano. Y vamos a pintar los dos focos. Entonces, digamos que aquí está el foco 1 y por acá está el foco 2. No tienen que ser simétricos, es decir, no necesariamente tienen que ser la misma distancia aquí, pero pues vamos a hacerlo así por facilidad para entenderlo. Entonces, necesitamos todos los puntos. Tengo que coger un punto. Claro, tengo que fijar una distancia 2A, ¿no? O sea, siempre tiene que ser una distancia par. Bueno, no necesariamente par, pues, pero vamos a considerarla como 2A. ¿Sí? Pero no sería par, sino como que sea como el doble de la distancia. O sea, sí, no es par porque el A puede ser ahí cualquier cosa, ¿no? El A es un número real. Entonces, Listo, entonces tendría como la... No, sí, explique. entonces necesitamos puntos de tal forma que cuando yo calcule la distancia al foco 1 con la distancia al foco 2 y haga la resta de la mayor con la menor, me dé exactamente 2A. Ahora, ¿quién es esa A? Digamos, esa A tiene que ver, vamos a pintar por aquí, por ejemplo. Voy a ponerlo así para entenderlo más fácil. Digamos, este tiene vértices C,0. Este tiene vértice menos C,0. Y estos son los focos, perdón. Vamos a ponerle aquí focos. Digamos, foco 1, foco 2. Y entonces aquí están los vértices, que este sería menos A,0 y este sería A,0. O sea que 2A viene siendo la distancia entre estos dos vértices. ¿Listo? Entonces yo necesito puntos de tal forma que la resta entre la distancia mayor menos la menor me dé exactamente esta misma que está acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos, si yo calculo, pongo este punto acá. Entonces la distancia al foco 1 menos la distancia al foco 2 tiene que darme exactamente esta misma distancia. Note que más o menos ahí como que va dando, ¿no? Porque haga de cuenta como que a este segmento, quítele este segmento y tiene que darle este segmento que está acá, ¿sí? Que más o menos da, ¿sí? Digamos, este segmento, pensándolo en longitud, vendría siendo más o menos como de aquí para acá, ¿sí? Y entonces lo que nos queda aquí es lo que está aquí. ¿Sí? Algo así. Entonces, todos los puntos que cumplen esa condición, obviamente los vértices van a estar ahí, ¿cierto? Porque pues la distancia del vértice al foco menos la distancia al otro, pues me va a dar exactamente esta que está acá, ¿no? La distancia del vértice al foco 2 sería toda esta que está aquí, vamos a mirarla, toda esta distancia, ¿cierto? Y le voy a quitar esta otra distancia que está acá, pero note, por eso lo hicimos así como simétrica, que esta distancia que está aquí vendría siendo esta misma que está acá. Entonces me va a quedar exactamente esto que está aquí, que es 2A, ¿no? O sea que los vértices por obligación van a estar ahí, ¿sí? Entonces voy a tener puntos tanto por este lado, como por el lado izquierdo, como por el lado derecho, y se me va a formar una figura
similar a lo que voy a pintar acá. Algo así. Y algo así. Entonces, todos estos puntos satisfacen esa condición. La distancia al foco, entre la distancia a los focos, a la menor aquí debería colocar uno valor absoluto, ¿no? Entonces, la distancia del mayor menos el menor, o sea, para que la distancia siempre me dé positiva, sea 2 veces A. Entonces, todos estos puntos satisfacen esa condición. Bueno, uno puede a partir de eso, ¿sí? Pregunta. O sea que la distancia entre los dos focos es proporcional. O sea, de entre los dos focos, no entre las dos distancias. Entre los dos vértices, Ajá, sí. ¿es proporcional? ¿Cómo así proporcional a qué? Bueno, los puntos y las distancias, o sea, son proporcionales. O sea, es como si fuera, así como visualmente lo puso que son dos conos y va un corte ahí, o sea, Sí, digamos, sería para esta figura que está a la izquierda, sería como el punto que está más hacia la derecha, ¿no? Y en el otro, pues el punto que está más hacia la izquierda. Uno cree, parece que fueran como dos parábolas, pero digamos, es como que se abre más, la parábola es diferente. De hecho, aquí vamos a ver, estas están cerradas por unas, no creo que lo alcancemos a ver. Es que hay mucha cosa para ver en cónica, muchachos, pero bueno, vamos a ver lo más importante. Entonces, parece como una parábola, pero es un poquito más abierta. Y en estas tenemos ya dos vértices, no como en la parábola que era un vértice y un foco, sino dos vértices y dos focos. Y siempre vamos a tener entonces que la distancia del vértice 1 al foco 1 pues debe ser similar a la distancia del vértice 2 al foco 2. ¿Listo? Ahora, hay veces uno solamente toma una parte de la hipérbola, ¿sí? Porque hay veces uno las hipérbolas las ve en la parte de la arquitectura, pero no aparecen así dobles, sino que aparece una solita, entonces una hipérbola. Sí. Se ve mucho en construcciones, por lo menos en las catedrales, en ciertas catedrales, pues usan como ese tipo de figuras geométricas que dan un aspecto visual, digamos, un poco agradable. Pero bueno, voy a irme, a partir de eso uno puede deducir la fórmula, pero no vamos a hacerlo yo el tiempo. Vamos a dar la ecuación también. La ecuación voy a darla cuando está en el centro, que es como, perdón, cuando el centro de la parábola, es decir, el centro entre los dos vértices, o la mitad entre esos dos vértices, está en 0, 0. ¿Y cómo sería cuando ya está en otra parte? ¿Listo? Entonces, la ecuación de la hipérbola hipérbola con centro 0, 0. Con eje de hipérbola X. Es decir, el eje que pasa por los focos o el eje que pasa por los vértices, ¿listo? Que sea el eje X. Entonces nuestra fórmula es X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Muy parecida a la parábola, solo que aquí tenemos un menos, ¿sí? Si el eje de la hipérbola es el eje Y, entonces la ecuación sería Y cuadrado sobre A cuadrado menos X cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Es decir, cuando la hipérbola tiene como esta forma, ¿no?
El eje de la hipérbola es el eje Y. El eje que pasa por los focos, que pasa por los vértices, es el eje Y. ¿Listo? Y de manera general, tenemos que si la hipérbola tiene centro CH como acá, entonces su ecuación, o su ecuación es, digamos, una, cuando el eje de la hipérbola es el eje X, entonces sería X menos H al cuadrado sobre A cuadrado más, perdón, Y menos. Menos Y menos K al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Y cuando tenemos que el eje de la hipérbola es el eje Y, entonces sería Y menos K al cuadrado sobre A cuadrado menos X menos K, X menos H, perdón, al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. ¿Listo? Parecía a la parábola, solo que en vez de un más es un menos, ¿sí? Recuerda que en la parábola siempre tenemos aquí un más. En la parábola, en la hipérbola, tenemos la siguiente relación. Tenemos que B cuadrado igual a C cuadrado menos A cuadrado. Digamos, contrario a las de la hipérbola, ¿no? De la hipérbola era A cuadrado menos C cuadrado, ¿no? Aquí es al contrario, C cuadrado menos A cuadrado. Bueno, vamos a ver. Uy, 8:30. No alcanzamos a ver funciones. Vamos a ver funciones hoy, pero no alcanzamos. Ahora vamos a ver dos ejemplitos de hipérbola y pues terminamos con eso. Con otros ejemplitos, ¿listo? Dale. Bueno, mientras van copiando al correo les envié las notas del parcial, ¿no? Yo les habilité ahí para que pudieran revisar, para que puedan ver la revisión en el campus. Y pues las notas se las mandé ahí en la lista. Hay personas que no entregaron el proceso, ya ahí las marqué en amarillo, ¿no? Entonces entregan el proceso como si no hubieran hecho el parcial. Miren que el proceso es muy importante ahí. Pero digamos que la mayoría le fue bien, ¿no? Ahora, los que perdieron, recuerden que el segundo parcial, bueno, tanto los que perdieron como los que ganaron, pero primeramente los que perdieron, el segundo parcial absorbe la nota del primero. Es decir, si usted sacó 2 en este, bien, por el caso sacó 1. Si sacó 1 y en el segundo saca 3, entonces la nota 1 queda en 3, ¿sí? Ahora, si sacó 1 en este y en el segundo saca 5, pues la nota 1 es 5, ¿sí? O sea, vamos a tomar, si la nota 2 es mayor que la del 1, se toma la del 2. Ahora, si usted ganó este, pues no se confíe con el segundo, ¿no? Porque si el segundo lo saca más bajo, le va a bajar la nota. Es decir, si usted sacó en este, por decir 3, pero en el segundo parcial saca 1, entonces, como es menor, se saca el promedio, o sea que su nota 1 vendría siendo 2, ¿sí?
Entonces no se puede confiar, digamos que si ya les fue bien en este, entonces en el otro no. Le baja la nota. Ahora, si usted sacó 5, pues con solo presentar el otro, pues ya tiene un 1 y pues, ahí tendría ganada la nota 1, pero pues sería muy triste de 5 bajarla a 3, ¿no? Tienes que decirme, por favor. Bueno, vamos a ver los ejemplos. Ejemplo. Determine la ecuación de la hipérbola con foco 3,0 y vértice 1,0. Si no me dices, por favor. Entonces, Me bajas. digamos aquí está el 1, el 2, el 3. Entonces, digamos, 1 y 3. En 1 tenemos el vértice, ¿cierto? Un vértice. Y por acá en 3,0 tenemos el foco, ¿sí? O sea que abre más o menos así para... ¿Listo? Entonces, ¿quién sería el valor de A? ¿Quién sería el valor de B? ¿Y quién sería el valor de C? Recuerde que A la distancia, aquí, claro, como lo estamos haciendo solamente una parte, A la distancia del origen al vértice, ¿no? O sea que el A sería ¿cuánto? 1, muy bien. El B, pues no sabemos todavía cuál es, pero tenemos la distancia del C, que es la distancia del origen al foco, ¿cierto? Que es ¿cuánto? 3. Y entonces el B lo hallamos por medio de esta fórmula, ¿no? B cuadrado igual a C cuadrado menos A cuadrado. Entonces B cuadrado nos daría 9 menos 1, ¿cierto? O sea que B cuadrado es 8. O sea que B es ¿cuánto? 4. No. 8. No. ¿Cuánto? 8 no. 8 no es. 8 es B cuadrado. Mira todas las cosas que tienes ahí. No vas a decir, por favor, para que te cante. 4. ¿No es 4? Raíz de 8 es ¿cuánto? ¿Es 4 o 2? No. Por favor. Sería raíz de 8, pero raíz de 8 lo podemos ver como quién. ¿Cierto? Porque B cuadrado es 8, entonces no es 4 por 4 es 16. No es exacta, ¿no? 2.8. Sería 2 por 4, ¿cierto? Entonces repartimos la raíz. O sea que es raíz de 2 por 2. O sea, 2 veces raíz de 2. Aunque bueno, este valor aquí no es tan importante, pero como para recordar un poquito de racionalización. Entonces, aquí el B sería 2 raíz de 2, porque realmente lo que necesitamos es el B cuadrado. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que el eje de la hipérbola es el eje X, ¿cierto? O sea que tendríamos esta primera ecuación, ¿no? Esta que está acá. Entonces note que necesitamos solamente quién es A cuadrado y quién es B cuadrado. Entonces sería X cuadrado sobre A cuadrado, que es 1, menos Y cuadrado sobre B cuadrado, que es 8, y esto igual a 1. O sea que nos da X cuadrado menos Y cuadrado sobre 8 igual a 1. Mamá, por favor, te bajas. ¿Estamos? Fácil, ¿cierto?
Damos otro ejemplo y terminamos con eso. Y ya, solo eso. Sí, ya. Ahí nos pedía la ecuación de la hipérbola. Es la ecuación Ah, de la ya, ya, hipérbola. ya. La ecuación. Tienes que hablar. Mamá, por favor, me bajas. Pero ¿cómo que te bajas? No sé. Tienes que hablar. Me bajas. ¿Listo? Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo. Ejemplo. Digamos que les voy a dar las coordenadas. Tenemos que el centro, ¿el qué? Sí, el centro es 2,1. El vértice es 3,1 y el foco 5,1. Bueno, hay 5 minuticos ahí para que lo hagan.
¿Listo? ¿Cómo les dio? Bueno, por favor. ¿Nada? ¿Quién sería A? ¿Quién sería B? ¿Quién sería C? Profe, yo califico, pues A es igual a 3, B es igual a 4 y C sería igual a 5. 3, 4 y 5. Sí, Vamos a ver. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 2,1 sería el centro. Digamos que aquí está el 1. Aquí está el centro. El vértice, esto es centro. No, ¿cómo le ponemos centro? Bueno. El centro. Y el vértice sería 3,1. Entonces por acá está el vértice. 3,1. Y el foco es 5,1, ¿no? ¿Me das, por favor? O sea, por acá. ¿Me das? Entonces recordemos que A Dime, ¿me das? es la distancia del centro al vértice, ¿no? Dime, ¿me das, por favor? Entonces la distancia del centro al vértice, ¿cuánto nos da? No, si no hablas, no te doy. Tienes que decirme. 1, ¿no? 1. 1, ¿cierto? Espera, aquí tengo algo. Centro, Y es 3,1. Bueno, sí, aquí sería 1. Cambiémoslo. Aquí ahorita va a cambiar también esto, ¿no? Sería 1. C vendría siendo la distancia del centro al foco, que es ¿cuánto? 3. 3. Y tenemos que B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado, ¿no? Entonces C cuadrado me da 9 y A cuadrado 1. Entonces B cuadrado, otra vez 8. Bueno, B cuadrado es 8, o sea que B es 2 raíz de 2, ¿no? Hoy creo que me equivoqué en algo, pero bueno, démoslo así. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación de esta hipérbola? X más o menos. Entonces, ¿quién iría acá arriba? ¿Quién iría acá abajo en el X? ¿Y quién iría acá arriba, acá abajo en el Y? Bueno, ¿quién es H y quién es K? ¿Quién es H? ¿Quién es K? Dicen que H y K son las coordenadas del centro, ¿no? Abajo va un de X más 2 al cuadrado. Menos 2 A 1. Y acá en el X arriba, aquí. A ver, diga, pues, ¿me das, por favor? Menos 2. Menos 2 metros. En el Y, abajo iría 8. 8. Y acá arriba, La tapa, por favor. menos 1. ¿Menos qué? Menos 1, ¿no? Sí. Muy bien, aquí H sería 2. K sería 1. Los bonitos que están acá, ¿no? H, K.
Y entonces nos quedaría x menos 2 al cuadrado menos y menos 1. ¿Sí? Digamos que si quisiéramos presentarlo en su forma general, entonces multiplicamos por 8 a ambos lados. Entonces quedaría x menos 1 al cuadrado menos x menos 2, que era la cosa, ¿no? Menos 2, y menos 1 al cuadrado sobre 8. Entonces daría 8 veces x menos 2 al cuadrado menos 8 sobre 8, pues da 1. Quedaría y menos 1 al cuadrado igual a 8. Y entonces abrimos los paréntesis. X cuadrado menos 4x más 4 menos y cuadrado menos 2y más 1. Y entonces repartimos el 8. 8x cuadrado menos 8 por 4 nos da 32 más 32. Y aquí cambiamos el signo de todos. Lo voy a dejar aquí para cuando me diga. Y el 8 lo pasamos a restar, pasemos a restar. Y para llegar a la ecuación general. Entonces quedaría 8x cuadrado menos y cuadrado menos 32x más 2y. Y las constantes, a 32 le quito 1, me da 31. Y a 31 le quito 8, me daría 25, ¿ve? 31 le quito 8. 23. 23. 30. Está positivo, ¿no? 23 positivo. Listo. Y ya. Ahí tendríamos nuestra ecuación general también de la hipérbola. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, hay mucho más para ver en cónicas, pero bueno, eso lo van viendo en el transcurso de su carrera. Aquí, de hecho, me extendí mucho. En este curso han pasado muy así, una brochada muy por encima en la parte de asíntotas, pero bueno, aquí quise entrar como un poquito más en detalle en cada una de ellas. Pero pues realmente hay más para ver, ¿no? Hay más para ver en ellas. Pero bueno, digamos que ahí vimos como lo más importante. Entonces, un ejercicio podría ser, le dan una ecuación general y le dicen determine si es si es un círculo, una elipse, una parábola o una hipérbola. Entonces usted tiene que, tal cual como esté ahí, determinar qué es. Y en caso de que sea una de ellas, entonces determine los focos o los vértices. Bueno, digamos que es un ejercicio como muy típico en esta área. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que hasta ahí llegaríamos en cónicas para ya la próxima clase empezar lo que son funciones. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces recuerden que mañana entonces tenemos la sesión de taller por Meet. Ahí yo les envío en el correo el enlace también. Y pues ahí entonces con los tutores, con los monitores, bueno, con los profesores y el monitor que va a estar ahí, determinan bien cómo va a ser la dinámica del taller. ¿Listo? Yo ahorita trato en el transcurso del día de subirles el taller ahí al campus y les voy a subir también las diapositivas de esta clase. Las diapositivas y yo creo que la grabación va subiendo por ahí mañana. Se tienen que cargar. Creo que esto como es en Zoom, tengo que descargarla, bajarla a YouTube, subirla a YouTube y después compartir el enlace para no compartir ese formato en MP4 en el campus porque se demora mucho también. Listo, muchachos, no siendo más, que tengan un feliz día. Nos vemos entonces nuevamente la otra semana, Dios mediante. Entonces, hasta luego, que estén muy bien.